Muy bien, Genitón. Organiza. Bueno, les doy la bienvenida. Empiezo por agradecer que hayan venido acá, en general lo que siempre digo y que me parece que es importante agradecerles, que hayan cruzado la General Paz, que se hayan acercado, que nos traigan sus libros, sus ideas, que se levanten un domingo a pensar con nosotros. Muchos de los que somos del oeste siempre vamos para Capital y que se tomen la molestia de venir para acá, la verdad que para nosotros es algo que agradecemos un montón, un poco así como son del grupo psicoanalítico del oeste, acá con la parte del oeste, y la verdad que poder estar haciendo esta segunda edición de la feria con enormes autores que vienen, que nos acompañan, para nosotros es una gran alegría y un gran orgullo, así que agradezco su participación. Bueno, voy a presentarlos. eh, en esta mesa va a estar Miguel Toyo, que es psicólogo psicoanalista, es de la escuela, de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapias para Graduados, especializado en clínica psicoanalítica con niños y adolescentes. Es docente titular y en calidad de profesor permanente de la Cátedra de Salud Pública y Salud Mental de la carrera de Psicología de la UAI en el 2002, docente de la carrera de Psicoanálisis con Niños y Adolescentes de UCES de ACBAS, presidente de la Asociación Escuela de Psicoterapias para Graduados desde 2015, miembro de la Comisión Directiva de Fórum Infancias desde 2012, delegado por Fórum Infancias en el Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental Nacional, Ley 26.657 de 2014, presidente del mismo Consejo, 2014-2018, presidente de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, de 96 al 2000, coordinador general del Foro de Instituciones de Psicoanálisis en Salud Mental de la Universidad de Buenos Aires y autor de diversos textos y libros que revista de especialidad. Muchos de los libros de Miguel van a estar y los van a encontrar en la editorial Novela. Además del presidente del foro Infancia soy. Y es en la cual presidente del Foro Infancia. La mayoría de lo que dijiste ya venció. Lo único que provoca es lo del foro Boy. Presidente del foro. Hicieron mala también. Bueno, perdón. No, igual O sea, pero forma parte de forma parte de Bueno, y actualmente presidente de Foro Infancias y docente en la Universidad Nacional del Chaco. Yo que iba en Chaco como una favorita. Pensar más que la gente. Claro. Bueno, y Juan Base, sí, que acá me ayudaste con las aclaraciones. Especialista en psiquiatría infanto-juvenil, ex jefe de residentes en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, ex jefe de diferentes servicios del Hospital Carolina Tobar García, ex coordinador programa Cuidar Cuidando, ex docente de farmacología, ex secretario general de Fórum de Infancias, integra el consejo como asesor. Es autor de diversos libros, entre ellos Autismo y Espectros en Diversidad, Niños o Cerebros, Cuando las neurociencias descarrilan, El mito del niño bipolar, Una nueva epidemia de nombres impropios, y Generación Algoritmo, que le contaba que se acabó de agotar, que es este amarillito que está acá, pero hay un montón de libros de Juan que están tanto en Novedú como en Letra Viva. En Letra Viva ahora salió uno de la revisión de Fantasmas y Páginas. Ese también. Así que bueno, van a poder ver, no Generación Algoritmo, pero eso es. Bueno, les doy la palabra. La toma Miguel. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que la publicación de un libro es... alguna vez me plantearon... ¿Se escucha o cómo mejor? A mí me viene bien porque estoy... Sí. Los apaga de noche. Está desenchufado el agua. Muy bien, perdón. Hola. Hola.
Ahora sí. Ahora no lo quiero. Ah. Bueno, les decía que la publicación de un libro es un acto de generosidad. Se me decía, a mí me gusta mucho escribir y en algún momento alguien me dijo, publicar. Sí, como un imperativo. eh, y de alguna manera uno tiene la sensación de que da una botella al mar, ¿no? En el sentido de que cada lector entra en diálogo con lo que uno produjo y ya la significación de lo que uno eh, produjo va a depender más del lector. Eso es maravilloso, pero bueno, uno está entregado a eso. Eh, y me parece que estas situaciones de alguna manera nos confrontan con ese, en vivo, con ese diálogo, ¿no es cierto? Yo tomé uno de los temas que me viene interesándose mucho sobre, que es un tema del libro que tiene que ver con la fragmentación social y subjetiva. Les voy a leer. Hay épocas como la actual donde los acontecimientos delatan con mayor contundencia que somos seres de naturaleza social. El deterioro de las instituciones públicas y económica, la retirada del Estado de su función protectiva hacia los sectores vulnerables, condiciona la vida de miles de personas y amenaza la existencia de todos y todas, aun de aquellos que creen dominar y lucrar con su política. Una digresión acerca del título del libro que se vincula a la temática de Juan. Curiosamente, toma por título el término avatares del yo en tiempo de fragmentación social y consumismo, que remite a la noción de fase, cambio o vicisitudes. Pero en la jerga actual, avatar designa el diseño digital una representación virtual de la persona, una especie de alter ego del usuario. Se utiliza comúnmente como foto de perfil en canales de streaming en las foros en línea, pero también puede utilizarse como logotipo de marca o mascota digital de una empresa. Del mismo modo que el término persona, que como saben surgió de esa máscara utilizada por los griegos en los teatros para personificar y expandir la voz en esas realizaciones teatrales, y entonces luego deriva en la manera de aparecer el sujeto entre los otros, la persona. El avatar funge de modo similar cuando nos representa ante los demás en la virtualidad. Lola López Montejara, una psicóloga que ha escrito sobre el tema del relato, nos va a hablar del vaciamiento de nuestro mundo interno, una incapacidad creciente para transformar lo que nos acontece en una experiencia subjetiva propia y comunicable. Es decir, lo vinculo a lo anterior, lo charlábamos antes con Juan, por el modo fragmentario en que aparecen las comunicaciones en la virtualidad. Es decir, a los adultos, quizás que venimos de una época donde operaba mucho más el relato, la narrativa, es decir, bueno, me voy a sentar con vos a tomar un café y vamos a charlar. Y entonces uno iba hilando cosas de su vida hasta que llegaba a cuestiones más importantes. Pero había una hilación, había un relato que es lo constitutivo del yo. Es decir, el yo es, de alguna manera, el modo en que nos presentamos y nos representamos también internamente. Es decir, todos tenemos un relato acerca de nuestra vida, nuestra historia, y eso de alguna manera pasa a ser lo que somos en ese discurso, digamos. ¿No es cierto? Entonces, esto lo charlábamos con Juan, yo le decía, las nuevas generaciones no tienen tanto ese hábito de ir engarzando, hilando experiencias, sino que aparecen más como experiencias fragmentarias, debido a que en las redes uno se comunica de esa manera, es decir, se maneja
vieron con el WhatsApp, si uno se comunica con alguien, manda una frase, comunica con otra persona, manda otra frase, salta al Facebook y comunica una foto, o en Instagram. Es decir, tiene que ver con nuestra vida, pero aparecen como fragmentos de nuestra vida. Y cuesta hilar, ¿no es cierto? Armar un relato. Los relatos de alguna manera nos ubican, es decir, de dónde vengo, hacia dónde voy, por dónde estoy, ¿no? Entonces, hay una idea en esto que tiene que ver con que al carecer de esta narrativa, se produce un cierto sentimiento de fragmentación, ¿cierto? Que al mismo tiempo opera funcionalmente. Esto, es decir, no solamente es un perjuicio, sino que en nuestra era la fragmentación opera funcional a la cantidad de cosas que tenemos que enfrentar en la vida cotidiana. Es decir, lo que Freud llamó la decisión del yo, como él mismo lo rescataba no como un elemento patológico, ¿no es cierto? Es decir, hay una división en el yo que se produce no de manera intersistémica, sino intrasistémica. Y él decía, bueno, puede no resultar una patología, ¿no? Puede no resultar necesariamente algo del fetichismo, sino también puede operar de manera funcional. ¿A qué? Bueno, además de la vida cotidiana, en donde nos encontramos con que hacemos determinadas cosas con valores y manualidades que chocan o son contradictorias con otra cantidad de cosas que hacemos por otro lado. Es decir, si no existiera excepción del yo, nos antearíamos o no podríamos operar, nos paralizaríamos. Según el diccionario, el término fragmento designa una parte pequeña de alguna cosa quebrada o dividida. Va de suyo, por lo tanto, que un fragmento evoca una unidad previa que por algún motivo se ha perdido. Ahora bien, cuando aplicamos el concepto de lo fragmentario a un sujeto o una sociedad, ¿es válido dar por sentada esa unidad anterior? Es decir, nosotros suponemos que había una unidad, que la sociedad estaba unida, que nosotros como sujetos estábamos de alguna manera integrados y ahora tenemos que obrar de manera fragmentaria. Y sin embargo, esto no es así. Así como pasa con la sociedad, pasa con el sujeto. El sujeto dispone de un yo que nos da una imagen de unidad que no está, pero no podríamos operar en la vida si no la tuviéramos. Bueno, la sociedad es algo parecido. Es decir, funcionamos, nosotros somos los argentinos. No tengo que aclarar demasiado para saber que es una heterogeneidad fragmentaria, en tanto es difícil encontrar los canales o los vínculos, las articulaciones. Entonces, ahí pasan dos cosas, eso lo trabajó de alguna manera Laclau, y tomo algo de Gloria Perello, que dice, el pueblo del populismo viene a señalar la plenitud ausente de la comunidad porque dan cuenta de la imposibilidad de la sociedad. Justamente porque el pueblo del populismo, tomando a Laclau el término populismo, tiene lugar por la imposibilidad de todo orden, objetividad, identidad, de cerrarse como una magnitud completamente coherente y unificada. El todo siempre va a ser encarnado por una parte. En términos de nuestro análisis, no existe ninguna universalidad que no sea una universalidad hegemónica. Es decir, así como pasa con la sociedad, hay una parte que toma hegemónicamente la representación del todo. Y esto no es una cuestión solo del orden de la democracia y del voto, es una cuestión del orden del poder, del orden de el modo en que se organiza algo. Liderazgos, la tradición, determinados discursos hegemónicos que se van imponiendo
Y no hablo solamente de las luchas políticas, es decir, nosotros nos definimos como argentinos porque, bueno, hubo un núcleo fundante de nuestra patria que impuso eso. Hay muchos que no lo creen, que viven acá, digamos. Hay muchos que creen que somos una colonia, una parte de, uno puede tomar una posición crítica, pero digo, no se reconocen como parte de de ese universo. Bueno, la supuesta unidad del sujeto también cumple con su cometido en la constitución psíquica y en la vida cotidiana de esa unidad imaginaria del yo. Eh, los grandes relatos, ustedes se acuerdan de lo que decía Lyotard, ¿no? Esa caída de los grandes relatos, bueno, le otorgaban el yo un marco más estable y organizado del mundo y de la existencia, llegando a ser lo que Elizabeth Rodríguez llamó el yo soberano, ¿no? Ahora, esto ha pasado a resultar no solamente una evidencia de que esa unidad no existe, sino ya ha pasado a términos más críticos, es decir, en lo social, a la disolución progresiva de los vínculos colectivos, la pérdida de referentes simbólicos comunes y la multiplicación de experiencias de aislamiento y desamparo subjetivo. Es decir, ya ha tomado un carácter crítico, es decir, ya no es solamente reconocernos como parte de una unidad, sino que los fragmentos eh, no encuentran en la causa común un eh, sustento, una preocupación común. Es decir, esto lo decía García Linera, es decir, tenemos que retornar a lo común. Es decir, tenemos un problema común, busquemos resoluciones comunes. Bueno, esto está en crisis actualmente. Si sentarnos todos y decir, che, acá hay un problema común. Y en realidad estamos fragmentados, cada uno con su problema, que bueno, se entiende, es decir, uno lo ve en las expresiones a veces de protesta y en las denuncias, donde diariamente nos encontramos con un montón de, está el tema de los glaciares, está el tema de los jubilados, el tema de los discapacitados, la cuestión ahora de que sacaran todos los remedios para remediar. Bueno, hay un sinnúmero de problemas que afectan a veces a todos, pero a veces a determinados fragmentos de población. Y cada uno defiende lo suyo. Ahora, hay denominadores comunes y hay también posibilidad de encontrar eh, medidas que podemos tomar en común. Ahora, esto todo tiene un impacto en la subjetividad que tiene que ver con una fragmentación hacia adentro del sujeto. No quiero tomar demasiado tiempo, pero yo lo comparaba con algo que hace mucho trabajó Baudrillard y eso se llamaba el sujeto fractal, ¿no? Es decir, es una forma de subjetividad discontinua, dispersa y proliferante que sustituye la unidad del yo. Él lo comparaba con cuando un espejo se rompe. Vieron que en realidad si uno junta todas las piezas del espejo que se rompió, no vuelve a reflejar el todo. Cada fragmento va a reflejar su parte, digamos, el todo, quiero decir. Es decir, cada fragmento va a reflejar el universo. Entonces, cada fragmento del yo lo que hace es como decir, bueno, yo tengo razón, esto es lo que es la vida, esto es lo que me pasa, esto es lo que le pasa a todos, ¿no? Es decir, lo fragmentario no tiene que ver solamente con distintas maneras de, sino que cada una de esas maneras, al no tener hegemonía, se arroga, digamos, la única verdad, la verdad universal, y cree posicionarse desde ahí. A veces uno lo ve en las consultas, ¿no? Es decir, y a veces se da, por ejemplo, en discusiones entre padres, ¿no? Que, bueno,
adoptan como distintas visiones de un problema acerca de la escuela, acerca del aprendizaje. No, la docente no tiene razón, no, nuestro hijo tiene razón, no, yo tengo razón. Y el tema no es que eso se pone en diálogo, o se trata de articular, sino que eh, cada posición se asume como explicación de la totalidad. Y eso es crítico, es decir, porque cuesta en la clínica y también aparece en los relatos de los pacientes, ¿no? Bueno, ¿qué hago? Tampoco, no, pero ya es mucho más angustioso ese qué hago. No es simplemente una pregunta. Por supuesto, bueno, en la clínica hay muchas eh, perspectivas para poder entender eh, muchas cuestiones que tienen que ver con cuestiones del orden de lo psicopatológico, pero digo, acá estoy trabajando una generalidad y trato de que pensemos una generalidad de cómo la dificultad de poder operar en lo cotidiano con una visión más precaria pero totalizada de lo que nos pasa, ¿no? Y poder dirigir la vida en relación a eso. En el caso de los adolescentes, yo trabajo con adolescentes, es mucho más problemático porque los pibes dicen, ¿qué hago? O sea, y es una pregunta de si ¿qué hago? ¿Hago, termino el colegio? ¿Vale la pena? Es decir, me pongo a laburar, eh, hago una carrera universitaria, eh, pero ya es desde una carencia de respuestas en lo social y en lo cultural. O sea, o los adultos están sumidos o estamos sumidos en nuestros propios problemas y a veces no llegamos a escuchar, no es que no escuchemos al adolescente, no llegamos a escuchar la profundidad de lo que le pasa, ¿no? De ese debate interno, ¿no es cierto? Porque así como en nuestro tiempo, allá tiempo y hace lejos, eh, sabíamos que había un caminito, ¿no? Uno iba después del colegio a la universidad, después de la universidad empezaba la profesión y la profesión uno tenía que elegir, pero más o menos había un cierto caminito o empezabas a hacer un trabajo y hasta que te jubilabas seguías en el trabajo. Eso los pibes ven que no existe, que es un cuento de hadas, ¿no? Bueno, eh, esto genera cierto nivel de fractalización, de fragmentación, porque no se puede operar añorando una explicación totalizante, porque uno se paraliza. Entonces, bueno, trabajo de lo que sea, pero trabajo, digamos, empiezo por donde sea. Bueno, para ir cerrando, eh, Marcelo Persia le da a esa fragmentación subjetiva un estatus no necesariamente ni negativo ni patológico. Y esto también lo dejo como reflexión. Dice, ¿por qué someter al ideal y unidad a los movimientos turbulentos de la subjetividad? ¿No? ¿Por qué buscar que eso tenga que estar todo unido? ¿La conciencia no soporta su condición plural? La idea de unidad es soberbia cuando se tiene por superior a la del fragmento, dispersión o multiplicidad. Y en ese caso es pedante, altanera e inútil. Fuerte, pero se podría decir lo mismo si la presunción fuera al revés. O sea, a veces la idea de un estar plural hace complicidad con el deseo de librarme de mí mismo. Bueno, sí, está bien. Vieron esta cosa de, bueno, vos pensás de una manera, yo pienso de otra, todo bien. No, todo bien no. O sea, en realidad, tampoco todo mal. Si no, bueno, pongámoslo a trabajar. Porque la convivencia, la diferencia no implica que uno acepte de manera indiferente esa diferencia, ¿no? Es como si no me picara de alguna manera, como si no me generara alguna pregunta. Si no me genera una pregunta, el otro no es un otro, es una parte de una escenografía, digamos. Sí, eso planteaba Derrida, ¿no? El extranjero, es el otro, es el extraño, porque me interpela, no porque está ahí como, bueno, puede estar el otro piensa el otro y ya está.
No, el hecho de considerarlo como otro es que me interpela, me pregunta, me hace preguntas. Bueno, esto quería compartir con ustedes, básicamente, y decirles que ante el abandono y el desamparo producido por lo que el filósofo camerunés Achille Mbembe llamó la etapa capitalista del brutalismo, él llama brutalismo esta etapa del neoliberalismo capitalista, por varias razones, pero bueno, el término creo que condensa claramente lo central, digamos, la brutalidad. Los nuevos barcos. Los nuevos bárbaros. Considero, dice que digo, que es imprescindible repolitizar el malestar subjetivo y que esto implica restituir su dimensión social, el sentido de lo común, lo que le decía antes, que nos liga y no reducir ese sufrimiento a una falla o trastorno individual. La patologización acá viene como anillo al dedo de decir, bueno, en realidad no es un problema que tengamos en común, sino que es un problema de Juancito, de Miguelito, de quien sea, que le falla un tornillo, anda mal, tiene una patología, un trastorno. Dicho sea de paso, ahora se quiere volver a ese término modificando la Ley Nacional de Salud Mental. En tiempos de precariedad generalizada, recuperar la construcción simbólica y política del lazo es una apuesta urgente sabiendo que no se trata de un voluntarismo individual, sino de la potencia de un pensar hacer colectivo, político colectivo. Y en realidad no estoy inventando ninguna cuestión lejos de lo que estamos viviendo, es esto que estamos haciendo acá. Eso es lo que necesitamos. Bueno, gracias. No, Eh, una de las cosas que decía recién Miguel, que en la cabeza de los adolescentes, decía esto, ¿no? De qué estaría pasando. Yo creo que estamos ante un momento de cierta, de desconcierto, de no entender. Hay una frase de Clarice Lispector muy buena que dice, yo prefiero no entender, porque a partir de no entender, por ahí puedo empezar a entender. ¿Cómo entender, por ejemplo, lo que pasó con este chico Gino en el colegio de San Rafael? ¿Cómo se entiende? ¿No? Un pibe elegido el mejor compañero el año pasado, un pibe que tenía familia, con quilombo, pero bueno, quilombo como puede tener cualquier familia, este, deportista, al buen alumno, de repente se chifla y quiere matarlos a todos, no a uno, a todos. ¿Cómo entender que, ¿cómo se llama la chiquita? Malena, no, Maitena se ahorque. ¿Cómo se entiende, no? Así que lo primero que tenemos que pensar es que no entendemos. Es lo que de alguna manera se expresa en la serie Esa Adolescencia, en donde al final el papá, una escena que es totalmente desgarradora, le dice, agarra un osito, y le dice, perdóname hijo, debería haberlo hecho mejor, ¿no? Y me dice, debería, pero ¿cómo? ¿No? Porque no vivía en Narnia antes, papá. El otro día hay una nota que me hicieron en el canal que me publica la revista, dice, bueno, ¿y cuáles son las señales que no vimos? ¿No? Y por ejemplo, en el caso de Gino no había muchas señales, se encargó de que no haya señales, la chapó, entró con una escopeta dentro de una funda de guitarra. O sea que hay tantas señales. Yo creo que no tantas, pero claramente que las procesiones van por dentro. El dentro, ahí puedo empezar a pensar en el tema del libro, en esa escena de adolescencia, cuando ¿se acuerdan? Yo estoy hablando como si lo hubieran visto, pero el detective está investigando en la escuela qué pasó en la escuela del chico y la chica asesinada, y el chico que la mató, y está ahí, y
tiene un hijo en esa escuela y el hijo le dice, papá, vení. Le dice, quiero decirte algo. ¿Qué es? Vos estás perdido si no entendés nada. ¿Por qué? Si vos no estás buscando donde tenés que buscar. Ah, ¿y dónde tengo que buscar? En Instagram, ¿no? Bueno, en relación a lo que pasó con este pibito, se vio después que él pertenecía, se enganchaba con un grupo de gente que se llama True Crime, o sea, que se van a gloria de las matanzas. Convierte en héroes a los chicos que matan a sus compañeros. Lo cual, pensando en lo que decía Miguel del Yo, es un daño importante en la estructura del yo. Algo que no le hace fricción, algo que no le hace pregunta. ¿Cómo puede ser que el chico va al colegio y del otro lado agarra y quiere matarlos a todos, ¿no? En esto hay una... Me detengo en esto solamente para entrar después en el análisis del libro. Hay una película que les recomiendo ver a todo el mundo, que se llama Bang Bang, estás muerto, o Bang Bang, you are dead. Es una película que intenta armar una obra de teatro sobre la masacre que el profesor de teatro ve venir. Entonces arma una obra en donde el chico que él supone que va a matar a los demás es el protagonista. Y él en la obra los mata a todos. Entonces todos se paran y le dicen, ¿por qué me mataste? Si yo era tu amigo. ¿Por qué me mataste yo a tu compañero? ¿Por qué me mataste yo a tu novia? ¿Por qué me mataste yo al profesor? Entonces él termina agobiado ante esa escena, diciendo, yo los quería matar, pero no quería que estuvieran muertos, ¿no? Bueno, hay algo de eso que tiene que ver con lo del avatar, ¿no? Es un semejante del otro al que si yo lo quiero matar, se muere, ¿no? Un chiquito llegó al consultorio hace un año o dos y el papá me dice sorprendido, mira, te cuento lo que pasó recién. Y veníamos en el auto y al llegar a la esquina dejo pasar a una señora. Y él me dice, papá, si pisamos a la señora, tenemos un bonus de 1000 puntos, ¿no? O sea, hay una desrealización de la realidad. Bueno, entonces el libro que se llama Generación Algoritmo, Luz y Sombras en el Enredo Digital, le comento que arranco con una poesía de alguien que eso es muy gracioso porque yo utilicé varias poesías de Leandro Gabilondo y en dos presentaciones estaba la esposa que le contó y él estaba muy contento. Pero las poesías son extraordinarias. Él dice así: uno de los errores graves de nuestra generación fue poner a la ironía en el pedestal de los recursos. En el brillo de ese puchero fermentaron códigos morales, intelectuales y sociales. Nadie se rescató. Calladita, la frivolidad nos rompió la jeta. Y acá estamos, riéndonos de todo, con una tristeza insoportable, ¿no? Esto se podría aplicar a esa escena final del papá de adolescencia. La vida es una larga conversación con los padres, decía una paciente en su espacio analítico, me decía. Hoy podríamos decir, más aún en el caso de niños y jóvenes, que la vida se va convirtiendo en una larga conversación con las pantallas y con los algoritmos. Una especie de Dios silencioso que todo lo ve, todo lo calcula, todo lo predice. Esto es así porque estos nuevos interlocutores fundan una maquinaria invisible que nos escucha, nos mide, nos perfila. Cualquiera sabe que no solo si escribe sobre que quiere viajar, por ejemplo, a Uruguay, sino a este punto, si habla de que quiere viajar a Uruguay, al poco tiempo le van a llegar propuestas de viaje, etcétera, etcétera. Mi hermana vive en Alemania y trabaja como psicoterapeuta y en la condición de las sesiones de psicoterapia es que los teléfonos celulares estén apagados, ¿sí? Tanto el del terapeuta como el del paciente. Entonces,
en este nuevo escenario, un nuevo inconsciente, es una de las ideas, se está gestando, no en la familia, no en los sueños, sino en el zumbido constante de la red, un inconsciente digital. Internet ya no es solo una herramienta, es una fábrica de subjetividades. Captura datos, los transforma en patrones, que se convierten en nuestros patrones y nos devuelve una versión de nosotros mismos, simplificada, vendible, manipulable. Nos entrena, nos etiqueta, nos construye. Un colega decide vender su casa después de vivir muchos años y también de pagar muchos años una hipoteca en la ciudad de Washington. Recibe la visita de la agente inmobiliaria, quien le señala con cierto desagrado que en su casa hay demasiados libros y que los norteamericanos no les gustan tanto los libros ni las bibliotecas. Los nuevos bárbaros, no todos los norteamericanos. Le sugiere de manera casi imperativa que elimine las estanterías si quiere hacer de su casa un bien vendible. O sea, si usted la quiere vender, sáquelas, le dijo. Si no, me va a costar mucho vender. Parece que para ciertas formas de subjetividad profundamente atravesadas por la lógica de la mercantilización, los libros no tienen demasiado lugar. Una muestra de colonialismo algorítmico. Hay una película de Adrien Brody, que es un profesor, que empieza a hablar de lo que, en el año 2011, de lo que la presión sobre las chicas, la presión sobre los varones, y dice que es un marketing holocaust. Holocausto del mar. Entonces, el arquitecto que no fui, se detuvo a observar en las revistas de decoración de casas y departamentos cuántas veces aparecían bibliotecas. Yo me puse a mirar. Y llegué a la siguiente constatación. En las viviendas nuevas que se promocionan para la venta, rara vez hay bibliotecas y menos libros. Alguna biblioteca puede haber, pero con adornos, no con libros. Ray Bradbury publica en 1953 su novela Fahrenheit 451. No sé si la ha visto la película o leído la novela. Es considerada una de sus mejores obras. La novela presenta una sociedad estadounidense del futuro en la que los libros están prohibidos. Existen bomberos que queman cualquier libro que puedan. El protagonista del relato es un bombero que acaba por cansarse de su papel como censurador de conocimiento. Decide renunciar a su trabajo y finalmente se une a un grupo de resistencia, una especie de secta, que se dedica a memorizar y compartir las mejores obras literarias del mundo. Cada uno memorizará un libro. Cada uno será un libro. En una entrevista de radio en el 56, Bradbury afirmó haber escrito Fahrenheit por sus preocupaciones durante la era McCarthy, en la que estaba presente la amenaza de quema de libros en Estados Unidos. En años posteriores lo definió a su libro como un comentario sobre la forma en que los medios de comunicación de masas reducen el interés por la literatura. Si en el 56 eso era un problema, hoy invadido por las redes lo es infinitamente más. Y para evitar que la poesía no se incendie, los bomberos de Bradbury apagan el fuego con fuego. Así estos nuevos bárbaros, estos nuevos bomberos, se enseñorean en las redes. Hay una escena de la película, de la serie El Maestro de la Música Azul, no sé si la han visto, donde hay un papá, una pareja que presenta en sociedad a su bebé. Ellos están muy mal, pero la señora es de la alta sociedad. Se reúnen todas las amigas y amigos alrededor de la bebé y le empieza a sacar fotos hasta reventarlo. Entonces el padre pega un grito y dice, le dice, basta, la saca a la nena, diciéndole, no está bueno para la nena que haya tanta gente alrededor. Pero el asunto era cómo esta nena, trofeo, su vida estaba pixelada desde el arranque, ¿no? O sea, ahí se plantea esto de la vida pixelada. En este contexto, la I de iPhone, ahí vi que tenían un iPhone, parece cada vez menos referirse a su condición de teléfono inteligente, o sea, intelligent phone, sino cada vez a un rasgo de identidad. iPhone indica yo phone, yo teléfono, el Homo sapiens al que Hans se refiere a la hora de
de que hemos pasado del Homo sapiens al Fono sapiens. Yo soy en mi teléfono y el ser ahí es ser ahí heideggerianamente en el teléfono y ya no en el libro. ¿Y qué explica ser en el teléfono, ser en el píxel y en la pantalla? Ahí viene lo del avatar. Implica que los jóvenes viven una vida completamente distinta a la de las generaciones anteriores. De ahí esto de no entiendo. Ya no habitan el mismo espacio, no se comunican de la misma manera, no perciben el mismo mundo. Las grandes instituciones datan de una época que ya no reconocen. Estos cambios tan decisivos repercuten en la sociedad en su conjunto, en la educación, el trabajo, las empresas, la salud, el derecho y la política. Y pegan de lleno en nuestras dificultades como adultos a la hora de transmitir. Hay un chiste que es buenísimo, que el padre le dice al pibe: yo, hijo, no tengo todas las respuestas. Entonces el pibe saca un teléfono y le dice: toma. A la vez son generaciones que se encuentran en el contraste que ofrece el mundo real, que hace serio obstáculo a sus deseos. Algo muy diferente a la manera en que, pulgar mediante, los obstáculos se resuelven con facilidad en la virtualidad. Entonces el mundo real se convierte en un mundo que se les resiste. Hay una novela que ayer recordaban que se llama Pulgarcita, de italiano, se re. Entonces, esto no es vida. Y si no es vida, me fugo a la vida pixelada de la virtualidad. O me quiero morir, o matar, y no obro, tampoco memorizo. Y así como estos nuevos veros, estos nuevos bárbaros, se están quemando la cabeza. Entonces, para terminar, poema de Miriam Reyes. Parece que una puerta muy pesada comienza a entreabrirse. Solo entonces veo que es una puerta. Solo cuando empiezo a entreabrirla. Así, chicos y chicas crecen entre luces y sombras, enredados en una trama que promete conexión. Entre datos y marketing se juegan los lazos, la subjetividad, la posibilidad misma de ser con otros. Este libro intenta hacer una advertencia, una exploración y una apuesta. Pretende meterse en la red para desenredar, para leer las luces, pero también las sombras, y para preguntarse qué queda del lazo, del juego y del deseo cuando todo se vuelve dado. Porque las redes de datos no tienen manos. Y paradójicamente, en un mundo lleno de redes, muchos, demasiados, se quedan sin red. Quizás de a poco quizás de a poco descubramos dónde podría estar esa puerta que podamos entreabrir. Y tal vez con esas luces y capacidades nos animemos a sentarnos en alguna esquina del futuro con los que seremos. Porque finalmente lo que viene no somos nosotros, no somos otros que nosotros, pero un nosotros otro, en la medida en que tal vez ya no nos reconozcamos a nosotros. Así como los chicos son otros, nosotros también, de alguna manera, tenemos que pensar en ser otros. Ese nuevo nosotros, no sin poesía, es lo que necesitamos para habitar ese otro tiempo. Ese futuro aún indescifrable, irreductible, frente al cual nos estamos intentando orientar, en el cual seguiremos dando batalla y abriendo puertas. Eso es lo que les quería contar. Bueno, muchísimas gracias. Yo Seguí golpeando más. No, lo que me parece la apagó, intentaba. Tenés una voz. Hola, hola. No estaría. Ay, sí, ahora. Es el micrófono. Bueno, el espacio de preguntas, de comentarios, la verdad que fueron súper interesantes las ponencias de los dos, lo que nos presentaron sus libros, sus ideas. Hablamos el diálogo.
Yo me quedé pensando con esto de. Ahora que tengo micrófono, hola, ¿se escucha ahí? Bueno, yo me quedé pensando con esto de inteligencia artificial, que los chicos lo usan también a modo de terapia. Bueno, qué implicancias tiene eso, porque puede ser bastante complicado a nivel de salud mental. No hay una cuestión delirante y la inteligencia neta eso. Me quedé pensando en eso. ¿Conoces quién lo hace? Mucha gente. Ya. Sobre todo adolescentes tengo, yo no fui docente, pero tengo amigas docentes y hay una que les hace chistes y les dice, ay, mi amigo el chat GTP, porque dice que le cuentan, que ella, los chicos le cuentan a ella que hablan con chat GTP y que por ahí no lo hablan con sus amigos o con su familia. Claro. Bueno, lo que pasa es que el chat es totalmente obsecuente. O sea, el chat te ensalza, o yo escribís algo y se lo mandás a corregir al chat, te dice, ay, qué maravilla, había que hacer por acá y por allá. El chat nunca va a hacerle entrar en conflicto, un poco lo que decía Miguel, como no entrar en fricción. Es un tema complicado que a fondo tiene como a la soledad de por medio, ¿no? Y bueno, ese es el problema de la soledad y de la necesidad. Soledad de las dos cosas, digamos. De la soledad y de la enorme dificultad para aprender a estar solo, sola, o solo, como le queramos ver. Los chicos y chicas, los adolescentes, que hoy les cuesta mucho estar solos. Necesitan todo el tiempo estar conectado, música, redes, o sea, muy complicado estar solos. No lo han aprendido, digamos, de una vida. Es grave, porque bueno, hay varios casos ya de gente que se ha suicidado por los Sewell en Estados Unidos, una chica norteamericana, y acá no sé si hay alguien, no sé, no estoy al tanto, pero es muy complicado. Y es, ahí dice Gabilón de una frase muy buena, dice, porque las palabras no son las mismas, pero la única certeza está en el latido, en el latido. O sea, ahí no hay otro. Y la cuestión es poder tener algún lazo de intercambio y elaboración con otro, no con una máquina. La mejor de las, así como escenificaciones de toda la película Her, que el tipo tenía, se enamora de un sistema operativo. Allá está. Bueno, comentaba después de No, más o menos. Ay, la Bueno, primero me encantó todo, digamos, vos. Yo vine pensando en eso. Pero en estas épocas, ¿no? Donde los lazos se diluyen, donde se va todo hacia una virtualidad extraña para nosotros, para el otro no es extraña. Insistir nosotros con los lazos, como nosotros nos entendemos, me parece que también es una herida al otro. Si uno debe ser También es. una herida al otro. Si insistí con el lazo, mostrarle que el lazo que yo pretendo es el perfecto y el que tiene es imperfecto, también es una herida al otro. No sé si nosotros estamos viendo que tenemos que dar la bienvenida a ese tipo de lazo raro, tan como nosotros lo ofrecemos para que el otro esté bien. Y segundo, nos extrañamos muchísimo que un niño entre con un arma a matar gente en un país donde hubo 30.400 desaparecidos y hay gente que discute si los desaparecidos fueron desaparecidos o no. O sea, me parece que hay una cosa de ese discurso enloquecido que tenemos hoy en lugar de poder, que también habilitan ciertas prácticas a los jóvenes que son terribles. Prácticas violentas, ¿no? Entonces me parece que habilita eso. ¿Cómo hacemos para romper eso que es lo que está destruyendo?
Dale, dale. He intentado decir, toma, ¿dónde está la respuesta? No, está buena la pregunta. Me parece que creo que necesitamos formular mejor las preguntas, ¿no? Está bien formulada, quiero decir, como que necesitamos trabajar las preguntas. Einstein decía que si de un problema dependiera su vida, él tardaría 55 y faltara una hora, él decía, estaría 55 minutos trabajando la pregunta y los otros 5 minutos sería muy fácil de responder, digamos, de encontrar la respuesta. Digo, a veces necesitamos trabajar y profundizar la pregunta y está bueno lo que planteas, y la pregunta tiene que ver con que hay un pibe, sí, ¿por qué este pibe mató a otro? O la pregunta tiene que ver por qué vivimos en una sociedad que hace gala de la crueldad. Nos hemos olvidado que somos una sociedad con las muertes de Malvinas, con los 30.000 desaparecidos. Es decir, me parece que ahí está bueno ver, bueno, cómo nos formularíamos esa pregunta, ¿no? Yo agrego algo que me viene dando vueltas y que complejiza un poco más esto, pero le da otra perspectiva cuando se plantea la cuestión del otro, ¿no? ¿En qué sentido? Cuando nosotros decimos, bueno, el otro es necesario, el otro, de alguna manera, como decía Freud, bueno, es auxiliar, objeto, adversario, pero es un otro que está presente en nuestras vidas. Sí, correcto, pero a lo largo del desarrollo, nosotros aprendemos algo que es fundamental y que se va consolidando en la adolescencia y nosotros vivimos algo en nuestras adolescencias, en nuestras vidas, que viene como en crisis y que nosotros somos el otro del otro. Es decir, uno aprende a ser el otro del otro, es decir, ser padre, por ejemplo, o ser líder, o ser docente, o ser amigo, ¿no? Sí, ¿cómo estás? Es decir, eso es una función casi que viene a lo largo de todo el desarrollo, digo, se consolida mucho más en la adolescencia, porque uno asume un rol ahí en lo social mucho más definido. Pero lo cierto es que es algo sobre lo cual hay que trabajar cuando decimos el otro, ¿no? Porque a veces lo ponemos como el otro. El otro puede estar o no estar, pero ¿qué pasa con esa función nuestra? ¿No? Con esa responsabilidad y con esa necesidad también de ser el otro del otro. Bueno, digo, lo complejiza un poco, pero me parece que en todo esto que planteaba Juancho de la virtualidad se pierde también esta dimensión. Sí, lo que yo creo que no sirve, no te veo, porque no sé que estás ahí, es la nostalgia, digamos. Nosotros nos gustaría arrasar con los teléfonos celulares, por ejemplo, digo, y volver el tiempo atrás. No va a andar, no va a servir, es imposible. En Australia que bloquearon las redes para los chicos mayores de 16 años, los pibes se las ingeniaron, no se sabe, para meterse con coleguitas. O sea, la prohibición no sirve. Lo que en todo caso habría que discutir es cuál es el modelo de negocio que guía las redes, apps sociales. TikTok en China, por ejemplo, no tiene nada que ver con el TikTok que hay en el resto del mundo. Un influencer de China tiene que acreditar, digamos, determinados conocimientos para poder hablar de un determinado tema. Por ejemplo, no puede hablar de cualquier cosa. A mí me pasó de que el tipo dijo, en un momento dado, un belga, dice, lo peor que le puede pasar a un chico autista es encontrarse con un psicoanalista. Y el peor lugar del mundo donde esto puede pasar es el país, porque está lleno de psicoanalistas. Entonces, lo peor que le puede pasar a un chico autista es vivir en París. Yo digo, pero escúchame, ¿dónde sacás eso? Mira, yo trabajo con chicos, qué sé yo, bla, 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 dice, ah, sí, tenés razón. Terminó. O sea,
¿Para qué dijo eso? ¿Por qué dijo eso? Para dar la nota. De hecho, si hay un tema como fuerte. Entonces, bueno, volviendo. Tenemos que ir para adelante, no para atrás. Y lo más difícil es el cómo ir para adelante y para dónde ir adelante. Porque tenemos que cambiar nosotros, eso que dice ese otro del otro. Tenemos que ser otros de alguna manera. Y ahí está el grave problema y el grave atasco, me parece a mí. Y obviamente con las prohibiciones solas no alcanza. Está bien, yo creo que, por ejemplo, si acá estuviéramos en un aula, todos estuvieran mirando el celular, y bueno, señor Goli, digamos, el celular no solo daña el aprendizaje, sino que daña el lazo, daña el lazo entre todos en el aula. Pero bueno, pero no sirve la prohibición, hay que suspender, ahí tiene que haber espacio sin celular. Yo le decía a una, cené y almorcé en Córdoba hace unos días. En la cena había una familia con dos chicos, una nena y un varón, preadolescentes, todo el tiempo con el celular. Al día siguiente voy al mercado, que es un lugar muy popular en el Hijo de Córdoba, almuerzo, y hay una familia con dos chicas adolescentes, sin celular, todo el almuerzo. Entonces yo le pregunté a papá, le digo, che, le digo, te felicito, digamos. Le dice, ¿sabes lo difícil? Bueno, ese es el caso, lo difícil que es. Y lo más difícil que es que cambien el modelo de negocio del scroll, del algoritmo, que yo, como ahora lo enjuiciaron a Zuckerberg por el método que tiene el scroll para atraparte con la atención. Bueno, esa es la pelea de fondo en algún lado, porque sí, porque no es el problema no es el teléfono, el problema es lo que viene a través del teléfono. Bueno, aquí, respecto a lo que decías, yo creo que en este país pasan cosas espantosas, pero espantosas. Pero ¿por qué ahora un pibe mata? ¿Por qué hace tiempo en el sur o en tu caso? Y bueno, hay que pensarlo, no podés decir, bueno, por lo de Malvinas, bueno, por los desaparecidos, bueno, y sí, pero, digamos, me parece que te pensar, bueno, ¿y hoy qué carajo está pasando para que este pibe mate, sí, en un sinsentido, a sus compañeros, ni siquiera a uno en especial, a todos, o esta piba se ahorque, o el otro día agarró un pibe con la pistola antes de ir a la escuela, o sea, hay algo nuevo que está pasando, distinto. Eso es lo que me parece que tenemos que tratar de darnos cuenta de que no lo entendemos para poder empezar a entenderlo. Allá hay más. Estamos ahí en los últimos 5 minutos, así. Ahí voy a disentir un poco con todo. Dice, tranquilo. Quiero ser el otro. No, digamos, ahora tenés a alguien que te elogia a Margaret Thatcher. Ahora tenés a alguien que elogia el terrorismo de Estado, digamos. Bueno, pero digo, es lo que pasa ahora. ahí lo que pasa ahora, ¿no? Ahora está eso, Miguel. Pareciera que hizo lo más o que fue bueno que pasara. Se habilita algo de eso y los adultos lo votaron. Bueno, listo. Bueno. No veo por eso nada. Me quedé pensando en el ejemplo que diste de padre que iba a la consulta con su hijo, donde planteaba eliminar a esa anciana, ¿no? Sí. En estos días, una circunstancia particular, dado que una pérdida familiar, mi hermano me dice que su hijo se encierra mucho en la computadora, ¿no? Y que esta pregunta de él, ¿qué pasa después de la muerte, no? Entonces, empecé a investigar esta cuestión de qué pasa después de a dónde llevaban las redes con esta pregunta. Y después de muchas noches, 15 días, escuchando muchos podcasts, que te va llevando, cuando uno no está con un rumbo, va llevando uno tras otro.
Y en uno de esos tantos podcasts lo que habla es que esta cuestión, ¿no? Que el cuerpo sale, el alma sale del cuerpo, estas experiencias de personas que regresaron, etcétera, etcétera. Y en uno de todos más o menos el mismo hilo, pero en los últimos que he escuchado y me sorprendió mucho, y lo relaciono esto de por qué ahora no valor la cuestión de ese chico que salió a matar, o esta obra en donde el profesor de teatro dice matando a todos sus compañeros y después cada uno se levanta y él termina reflexionando, lo quería matar pero no que se muera. En uno de los tantos podcasts que escuchaba, español, hablaba de esto que nosotros somos, y lo traigo a esto con el tema del algoritmo, ¿no? Y el tema de cómo lo va llevando cada vez. Nosotros somos como un Harvard de algo superior y que nosotros somos parte de la nube, hablando de esto de los iPhones, y que nosotros no somos nada más que ese alma que antes se hablaba, no somos nada más que energía que vamos a esa nube. Y en esa nube se habla de la inmortalidad, lo que antes tal vez era el cielo para algunos de religiones ¿no? Digo, ¿no estará también entablando esto, esta nueva realidad? ¿Por qué ahora pasa esto? No estoy diciendo que antes no pasara, pero sí está pasando ahora. O esta chica Maitena que se suicida. Digo, creo que estamos, y en esta cuestión del otro, ¿no? De ese otro, de lo importante es estar ahí presente, como esa cuestión de decir lo difícil que es que las redes y los. Porque esto nos fue llevando solo. Y si yo encontré esto teniendo 10 minutos por noche, buscando o dejando que llevar, digo, ¿cuál es la responsabilidad de uno como entre otro para qué? De estar presente constantemente, porque no estamos a las 24 horas. Bien, ya está. Ahí Ya estamos ahí cortitos. No quiero dejar de agregar algo, porque el comentario del colega en relación, haciendo como una pregunta lógica, ¿no? Este sin sentido de que tenemos historias trágicas como país, pero hacemos más hincapié, digamos, en eso, y a veces no pensamos que somos en Latinoamérica el primero y ejemplo, digamos, excepcional en el mundo, que hicimos juicio a las juntas, anudamos, dimos sentido al horror. Entonces, si no empezamos a pensar en la herramienta que tenemos, en eso que hicimos, sí, hicimos también el horror en un momento, digo, como ciudadana, pero también hicimos el juicio. Soy de la época, pero lo que digo es, a ver, la articulación del juicio me parece que no tiene la importancia que debería como buen articulador para dar sentido al sinsentido. Eso es para la será algo de la puerta. Será algo de la puerta de abierta que mencionaba, ¿no? Como hay algo de la puerta entreabierta que mencionaba. Sí, a mí me hizo acordar la última escena del show, de Truman Show, ¿no? Que rompe la pared y va a buscar la puerta. O sea, me parece que hay algo ahí activo a romper alguna pared virtual y buscar esa puerta. Está bueno esto que vos señalás. Hace mucho hice una revista sobre
¿Dónde está la locura? Hicimos un estudio en el Borda, bueno, lo resumo cortito, y sacamos, bueno, un montón de fotos horribles, ¿no? Cuando la revista salió, uno de los internos del Borda la ve y dice, nosotros no somos tan feos. Y me parece que a veces cuando nosotros transmitimos una cosa horripilante de la realidad, nos olvidamos de que hay cosas que estamos haciendo y construyendo y no somos tan feos. Y la película 1985 tuvo un éxito impresionante. Sí, Y en los y jóvenes. en los jóvenes también. Lo único que quería respecto a lo que comentabas allá atrás es, antes, lo que está variando es que antes la tecnología, la técnica se trataba de asimilar a lo humano. O sea, tratábamos de que sea funcional a lo humano. Ahora las cosas no están así. Ahora parece ya que lo humano tiene que ser funcional a la tecnología. Que nos tenemos que funcionalizar con la tecnología. Un poco ahí aparece la figura del avatar. Y ahí es donde me parece que se pierde la obviedad, el semejante como semejante, y se pierde esa densidad humana de lo. Y entonces lo puedo matar. Digamos, que es como un avatar. Se pierde la noción, me parece. Y eso, como Angelito que decía eso de la señora, yo creo que ese es un punto que pega muy fuerte, sobre todo cuando se dan este tipo de situaciones. Tenemos que dejar. Me toca a mí siempre, es como un algo. Bueno, les agradezco a los que nuevamente las preguntas nos dejaron pensando, me parece que eso también es una manera de dar cuenta, que podamos seguir pensando, que nos podamos seguir encontrando, y me parece que también lo valoro, que también veamos las cosas buenas que tenemos, ¿no? Que tenemos un montón de cosas malas, que también tenemos cosas. Y estar un domingo acá todos pensando y queriendo seguir preguntando, nada, me parece que es una. Tenemos ahí esperanza para romper algo de esta virtualidad que nos encierra, porque estamos presenciales, estamos acá presenciales, nos escuchamos. Y ahora tenemos un ratito, porque venimos así, hoy tenemos menos tiempo que ayer estábamos más relajados. Los libros, como les decía, se encuentran en el stand de Novedum, que están los libros de ambos. Tienen capcito si quiere, y ahora en un ratito vamos a hacer el sorteo también. Diego nos regaló unos libros, dejen algunas palabras, pongan su nombre y ahora en un rato vamos a hacer el sorteo de los libros. Seguimos bien, seguimos teniendo mesas muy interesantes de compartir. Gracias. Gracias.